Saludos, una vez más Wilfredo Jiménez con un nuevo estudio del capítulo 9 de Romanos. Hoy esperamos completar este capítulo. Una de las grandes interrogantes que se ha tenido a través de la historia de la Iglesia es la función o el rol que tiene el pueblo de Israel o el pueblo judío en la salvación y en el Evangelio. Para el mundo evangélico contemporáneo, el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Es un pueblo especial con un trato especial por Dios. Y que la iglesia, o lo que se conoce como la comunidad de gentiles que componen la iglesia, no son otra cosa que sino un paréntesis en la historia, porque el trato de Dios siempre fue con Israel. Al Israel rechazar a su Mesías, a Jesucristo, Dios hace un paréntesis en la historia, incorpora al pueblo gentil en la iglesia, pero luego Dios va a continuar con el pueblo judío, con su trato y con sus promesas que para algunos todavía no se han cumplido. Muchas de las promesas hechas a Abraham y a David, pues todavía muchos evangélicos entienden que no se han cumplido. Hoy vamos a analizar, de acuerdo a como Pablo lo establece en el capítulo 9 de Romanos, cuál es el rol y la función del pueblo judío en el Evangelio. Hemos estado estudiando en las últimas clases que hemos tenido de este capítulo 9 de Romanos cómo Pablo contesta esta pregunta de cuál es el rol de los judíos en la salvación. Establece claramente que dentro del pueblo judío, dentro de la etnia de Israel, Dios ha escogido los que él quiso. En otras palabras, Pablo establece muy equivocadamente que no el hecho de que la persona sea del linaje o que haya nacido de padres judíos, del linaje de Israel, que pueda trazar su linaje hasta Abraham, no significa que se convierte automáticamente en el hijo de la promesa, que no significa que pertenece a la promesa que Dios le había dado. Pablo dice que esto es un nivel espiritual, y en ese nivel espiritual Pablo establece y enseña que tanto los judíos tienen que tener la fe en Cristo, porque el fin de la simiente de Abraham es Cristo. En otras palabras, el propósito de Dios y la promesa hecha a Abraham se cumple en Cristo. Entonces vimos cómo Pablo argumenta el hecho de que es a través de la elección divina que ese escogimiento se da. Pero entonces, ¿cómo Dios escoge a las personas? ¿Cómo? ¿Basado en qué? Y Pablo argumenta, y lo vimos en las clases anteriores, que esa elección divina recae única y exclusivamente en la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios, por ser creador del universo, Él solo tiene la autoridad, el poder y el derecho absoluto de escoger a las personas que Él quiera. Pablo en su enseñanza nos usa de ejemplo a Esaú y Jacob como estos dos hijos de la misma madre, del mismo padre. Y podemos añadir el hecho de que Jacob y Esaú fueron mellizos, en otras palabras, pertenecieron a la misma barriga. Y como Dios escogió a uno y no al otro, y lo hizo antes de que esos muchachos naciesen, ya se le notificó a la mamá lo que Dios iba a hacer y a cuál Dios había escogido. Y Pablo dice, antes de que ellos hubiesen hecho algo, bueno o malo, ya Dios había decidido. ¿Para qué? Para que entonces la elección cae únicamente bajo la divina voluntad y no depende del ser humano. Obviamente esto pues nos trae al ser humano, pues nos trae unas interrogantes importantes. Y vimos en nuestra clase anterior que el gran problema que tenemos con esta enseñanza, que es bastante evidente en la Biblia y en este capítulo 9 de Romanos se hace aún más evidente. Y no habíamos mencionado que uno de los problemas que
posiblemente se encuentra con esta enseñanza no es el poderla entender, porque está bastante clara, es poderla aceptar. ¿Y por qué se nos dificulta aceptar esta enseñanza? Porque ya tenemos unos paradigmas, tenemos unas ideas. Y una de ellas, que está bien arraigada en la mente humana, es el concepto del libre albedrío. Vimos en clases anteriores cómo el concepto del libre albedrío en realidad no es tan libre como se piensa y cómo ese concepto va en contra totalmente y es contradictorio a lo que es la soberanía de Dios. En otras palabras, no podemos justificar y decir que el ser humano es libre para tomar sus decisiones por su libre voluntad y que Dios es soberano, porque hay una incompatibilidad y hay una contradicción entre ambas. Ambos conceptos son mutuamente excluyentes. En otras palabras, o es uno o es el otro. Si Dios es soberano, el creador del universo, y puede ejercer su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le pregunte ¿qué haces? Eso está en Daniel 4:35. Entonces, el ser humano no puede tener una voluntad totalmente libre. Por otro lado, si el hombre y el ser humano tienen esa voluntad libre y Dios no interviene en su voluntad y Dios los deja que ellos tomen sus propias decisiones, entonces Dios no puede ser soberano. En otras palabras, amados, esta enseñanza, el problema que tiene no es de interpretación, es más bien de aceptación. Vimos también que la soberanía de Dios es algo que tiene un efecto dominó en todo lo que creemos. Si usted realmente acepta el hecho de que Dios es soberano, tiene que revisar todas sus creencias y sus teologías, porque vamos a encontrar muchas ideas que van en contra de lo que es la enseñanza de la soberanía de Dios. Y eso lo hemos visto en nuestras clases anteriores. Pablo continúa en el capítulo 9 argumentando el hecho de que Dios es soberano y se adelanta una pregunta, ¿verdad? Que pudiéramos tener una objeción. Entonces hay injusticia en Dios porque Dios escoge sin tomar en consideración la mente o la voluntad humana. Y Pablo contesta la pregunta: ¿quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a altercar con Dios? Y hace un ejemplo del barro y el alfarero. ¿Podrá el barro decir al alfarero cómo quiere que sea usado? ¿Podrá el barro decir al alfarero qué forma quiere que el alfarero le dé? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer lo que él quiera con la misma masa del barro? Unos instrumentos de honra y otros para deshonra. Y esto, amados, pues entiendo que causa un efecto muy fuerte en nosotros y va en contra de lo que quizá hemos encontrado o que nos han enseñado humanamente hablando. Pablo sigue argumentando, porque todo este argumento que Pablo establece, tanto de la elección, la soberanía de Dios, es para dejarnos saber cuál es el rol de los judíos y el propósito de Dios. Y hoy queremos concentrarnos un poquito en esta palabra, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es algo que a veces lo pasamos por alto y nos concentramos más en nuestros propios propósitos que en el de Dios. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los cielos
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En la lectura que tuvimos de Romanos 9, 22 al 33, final del capítulo 9 de Romanos, Pablo nos argumenta ahí y nos explica cuál es el propósito de Dios. Y dijimos que en muchas ocasiones el propósito de Dios es algo que no lo tomamos en consideración porque siempre estamos pendientes de lo que es nuestro propósito, cuál es mi propósito, cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi familia. Y nunca hablamos del propósito de Dios para su iglesia, del propósito de Dios para su reino, qué es lo que Dios está obrando en el mundo y cómo nosotros, que Pablo nos habla, que somos colaboradores de Dios, podemos ayudar y ser de instrumentos en el propósito de Dios. Y yo creo que Pablo ya del verso 22 en adelante, después de argumentar lo que es la elección divina y la soberanía de Dios, nos explica cuál es el propósito de Dios, tanto de los gentiles como de los judíos. Y ya entonces, ya en el verso que leímos, los versos que leímos, él va empezando a incluir los gentiles, porque el propósito de Dios nunca fue un solo pueblo, una sola nación, una raza. El pueblo judío tuvo un propósito, pero había un propósito mayor, había un propósito final, había un propósito más grande, que era la redención del ser humano, de todos los seres de este planeta, no tan solamente de una nación, que Dios escogió a un hombre para que de su descendencia sacara un pueblo, y a través de ese pueblo él se encarnaría en un cuerpo para venir a redimir al ser humano. Absolutamente, ese ha sido parte del plan de salvación, pero eso ha sido los medios para obtener el fin. ¿Cuál es el fin? Pablo nos habla de lo que leímos, que el fin era llamar a otro pueblo y crear uno solo. De hecho, en Efesios, Pablo nos da esta lectura. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo nos dice que Dios quiso romper una pared que había que separaba en la mente humana, separaba los gentiles de los judíos. Dice Dios, el propósito de Dios es que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, cuando vemos el propósito de Dios, vemos que desde un principio Dios siempre ha querido la salvación y la redención de los seres humanos, no solamente de una raza en particular. Mire lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Si nota, ahí habla
en el libro de Apocalipsis ya está hablando que cuando ve la visión, ve un grupo de gente de todas naciones, pueblos y lenguas, de todo. Y ellos dicen algo muy, muy importante. Algo que nosotros tenemos que entender. La salvación procede de Dios. En otras palabras, cuando hablamos del tema de la salvación, pensamos, pues, ¿qué medios hay para llegar a Dios? ¿Qué medios podemos ser salvos? Y mucha gente ha establecido diferentes métodos, diferentes formas. Y hay quien ha dicho que debe haber más de una forma de llegarse a Dios. Hay muchos caminos. Pues mire, la realidad es que quien inventó la salvación fue Dios. Quien la estableció fue Dios. Quien estableció las reglas de cómo ser salvo es Dios. Nosotros se nos está comunicando que la salvación que Dios ofrece es de Él, por Él y para Él. O sea que Dios es el que ha establecido la forma, el método de ser salvos. Y Pablo entonces argumenta, no, eso no era solamente para el pueblo judío, esto era para todos los demás naciones. Siendo el pueblo judío, obviamente, los primeros en recibir el Evangelio, los primeros que se le predica el Evangelio, los primeros que llegan a convertirse al Evangelio, pero luego esto se mueve y trasciende la cultura y la nacionalidad de Israel hacia todos los demás pueblos. Y eso es lo que vemos en el desarrollo de la iglesia del primer siglo, particularmente en el ministerio del apóstol Pablo, que él mismo se denomina apóstol a los gentiles. En otras palabras, Dios usó 11 apóstoles para los judíos y un apóstol para los gentiles. Pero el propósito de Dios era unirlos ambos, que de ambos fueran un solo pueblo. En la iglesia del primer siglo siempre la mayor controversia que hubo fue algo llamado los judaizantes. Los judaizantes eran fariseos y judíos que, siendo bien dados a la ley y al judaísmo, se convierten al evangelio. Y ellos, pues, con mucho gozo y quizá con muy buenas intenciones, esperaban que todos aquellos que se convirtieran al evangelio continuaran con las tradiciones del judaísmo, a tal grado de que cuando Pablo iba a ciudades gentiles y fundaba iglesias, los hermanitos judíos iban después que él se había ido y llegaban allá y decían, oye, qué bueno que te convertiste al evangelio, qué bueno que ahora Cristo te salvó, pero tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar las fiestas, tienes que velar lo que comes. Y comenzaron a añadirle al mensaje del evangelio las tradiciones de la ley judía. Esa controversia comenzó, Pablo tronó mucho en contra de estas enseñanzas y parte de las escrituras que tenemos de Pablo, de las cartas que Pablo tenemos en el Nuevo Testamento, fueron en realidad para contrarrestar dichas enseñanzas. Un momento dado, la controversia llegó a nivel del concilio en Jerusalén con los demás apóstoles y Lucas en el capítulo 15 de Hechos registra el momento en que entonces Pablo es convocado junto con los demás judaizantes a una reunión con los apóstoles para tratar este asunto de qué vamos a hacer con nuestros hermanos gentiles, porque algunos dicen que tienen que continuar con los rituales de la ley y Pablo dice que no. Y entonces se comenzó y dice la escritura que hubo una discusión no pequeña por este motivo. Pero en el verso 8 del capítulo 15 de Hechos, mire lo que dice. Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos. Pedro, hablando de su experiencia en casa de Cornelio, nos habla de lo que ocurrió allí. Yo estoy seguro, y esta es mi opinión muy personal, que Pedro no entendió a cabalidad lo que ocurrió en casa de Cornelio hasta en ese momento. Cuando se forma la discusión, Pedro se pone de pie y dice: miren, hermano, déjenme decirle algo. Yo tuve esta experiencia y ustedes saben que yo fui a casa de un gentil. ¿Y qué vio allí? Vio cómo Dios salvó a Cornelio y a sus amigos allí y brincó por alto todo lo que los apóstoles habían establecido y todo lo que la ley judía establecía. En otras palabras, ellos recibieron el Espíritu Santo por solamente creer. Dice: no vi ninguna diferencia, Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, purificando así sus corazones. Y Pedro llega a la conclusión en el verso 11 que leímos, que tanto los judíos son salvos por la fe en Cristo, así como los gentiles. Yo creo que este es el primer testimonio que los apóstoles dan, aparte de Pablo, que ya estaba muy claro en su enseñanza por la revelación que había recibido. Pero yo creo que la primera vez que vemos a Pedro entender a cabalidad de que la salvación, el propósito de Dios en la salvación, no era un grupo nacional, es un grupo compuesto de todas las naciones. Y esto nos trae a colación el hecho de que tenemos que entender algo bien importante. A veces tenemos paradigmas o ideas preconcebidas, supuestos que nos han enseñado y que los hemos tomado como verdades sin siquiera haberlas pasado por el sedazo del análisis y verificar su veracidad y verificar que no se contradiga otras cosas. Y una de ellas es el hecho de que pensamos de que la salvación es una meta, algo para lograrlo al final de nuestros días. De hecho, existen ideas dentro del mundo evangélico, teologías que dicen que usted no sabe si es salvo o no hasta que no se muera. Que usted tiene que estar ahí luchando, luchando y luchando a ver cuando llegue el momento o Cristo regrese a la tierra o usted se muera, ahí usted sabrá si ha sido salvado o no. Y esta teología proyecta y presenta que la salvación es una meta que hay que llegar. Sin embargo, Pablo nos enseña a través de todas sus enseñanzas de que la salvación, lejos de ser una meta, es en realidad un principio, es un comienzo, es una partida nueva. Jesús mismo lo estableció cuando habló con Nicodemo como un nuevo nacimiento. Pablo habla de un nuevo nacimiento, Pablo habla de una transformación, Pablo habla de una resurrección, y lo que está trayendo es un sinnúmero de comparaciones, símiles y metáforas para comparar el efecto de la salvación y que podamos entenderlo. La salvación es un principio, es un nuevo comienzo, no es una meta, es algo que se obtiene ahora, es algo que usted empieza a disfrutarlo desde ahora. ¿Para qué? Porque Dios en su propósito, y esto es la clave aquí en todo esto, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? Dios quiere relacionarse con el ser humano. Dios quiere tener comunión con el ser humano. Dios quiere tener una relación de persona a persona. Y lo primero que Dios hace para tener una relación y tener esta intimidad es salvarlo. Dios no puede relacionarse con nadie a menos que primero no lo salve. Y de ahí entonces parte lo que es la salvación, lo que Pablo nos dice. Éramos hijos de ira, éramos hijos de esclavos de nuestras propias concupiscencias, esclavos de nuestra mente, de nuestras pasiones, de todo aquello que iba contrario a Dios. Dios nos ilumina, Dios nos abre los ojos
y eso vimos en la clase anterior, que el proceso de nuestra voluntad que está esclavizada al pecado y solamente hacemos los deseos del pecado que habita en nosotros, ahora Dios, al revelarse a nuestra vida, darnos una nueva mente, darnos libertarnos del poder del pecado, para darnos una habilidad ahora ver más allá de los deseos y pasiones que tenemos y ver el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, esto lo que nos lleva es a una nueva relación con Dios. Y ese es el proceso de salvación. Por eso mencionamos en un momento dado de que la objeción que tienen las personas de que pues, no importa, entonces si Dios te eligió, no importa lo que tú hagas, brinca y salta, que Dios te va a salvar como quiera que sea. Pues, eso es realmente contradictorio a la enseñanza de la salvación en la Biblia, porque una vez Dios te ha salvado y una vez Dios se ha revelado a tu vida y Dios ha puesto el deseo en tu corazón para agradarle a Él, no es posible que tú vayas en contra de ese deseo y te vayas por ahí a hacer lo que a Dios no le agrada, porque sencillamente ya tú eres salvo. Si eres realmente salvo, es porque Dios ha puesto en tu corazón ese deseo de buscarle a Él, esa hambre de buscar de Dios, ese deseo de allegarte a Él, de conocerlo más, de establecer una relación más con Dios, de conocer su palabra. Todo eso no lo pone el corazón humano, eso no viene en el corazón humano, eso no viene del pecado que habita en nosotros, eso solamente viene del Espíritu de Dios. Y de ahí que Pablo entonces enseña que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos entender en este proceso es que la salvación que Pablo está hablando para los judíos y para los gentiles es el propósito de Dios de volvernos a restaurar a la comunión que tenía con su criatura allá en el huerto del Edén. Todo esto, amado, toda esta historia de la redención, todo esto tiene un propósito final. Y el propósito final es volvernos a restaurar al principio de lo que Dios había hecho. Los planes de Dios no se han frustrado. Lo que Dios quería hacer en el huerto del Edén no se ha frustrado. Dios no está ahora con un plan B o plan C. Si Dios tuviera un plan B, no sería Dios. No sería soberano. No sería todopoderoso. Porque es imposible que Él tuviera diferentes planes alternativos por si uno no le sale. Dios ha tenido siempre un solo plan. Y Él ha estado desarrollando su plan a través de la historia y nos ha revelado ese plan en su palabra. Y eso es lo que Dios está trabajando con nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio, el honor de ser colaboradores con Él en el desarrollo de su plan maestro para la humanidad. En este capítulo 9 de Romanos hemos visto tanto el rol que tiene el pueblo judío en la salvación, que es que serán salvos por la fe en Cristo, pero Pablo añade el elemento de que también los gentiles participarán de ese mismo método de salvación. En adición, hemos visto lo que Pablo llama la elección divina, la elección de Dios, y cómo esta elección que Dios hace ha sido y es a través de su soberanía exclusivamente y no depende de las obras ni de la voluntad del ser humano. También hemos visto cómo el propósito de Dios, en este capítulo, cómo el propósito de Dios se cumple al Dios unir tanto judíos y gentiles en un solo pueblo, porque el propósito de Dios es restaurar al ser humano a la condición original que tenía en el huerto del Edén de comunión con Dios, y no necesariamente una nación o un grupito exclusivo étnico. Es un grupo que Dios ha seleccionado, ha elegido de todas las pueblos, naciones, tribus y lenguas. En nuestras próximas clases vamos a considerar el capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos,
Y vamos a continuar abundando en estos temas, pero también vamos a ver el otro lado de la moneda, que es, bueno, ¿qué hacemos nosotros los gentiles con la ley judía? ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Qué hacemos con las ceremonias? ¿Qué hacemos con todo el ritual que los judíos practicaban? ¿Acaso tenemos que nosotros llevarlo a cabo también? Esto y otras cosas más las vamos a estar viendo en nuestras futuras clases. Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos.